Muy buenos días, buen jueves, estamos de nuevo con el bloque político, el bloque de actualidad de Puntal AM, el magazine de Río Cuarto. Crisis en el gobierno. Cristina pidió la cabeza de algunos ministros del presidente Alberto Fernández, entre ellos la cabeza de Guzmán y de Cafiero, y el presidente se plantó, le dijo que no, y se desató una crisis interna en el gobierno nacional. Es el efecto de las PASO, la derrota que tuvo, el revés que sufrió el gobierno nacional, desnudó esta crisis interna entre Alberto, presidente de la República Argentina, y Cristina, su vicepresidenta, quien lo eligió como candidato para que fuera candidato a presidente. Una cuestión que nos sorprendió a todos ayer y que, bueno, tiene sus repercusiones políticas y sus repercusiones económicas. El mercado, ¿cómo amaneció hoy? Con una suba del dólar blue. Hay consecuencias, tanto a nivel político como económico, de esta crisis en el gobierno nacional que Lilita carrió y dijo que era un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, porque Cristina, dijo Lilita, mandó a sus ministros a renunciar. Lo hizo en primera instancia el ministro del Interior, Guado de Pedro, quien presentó la renuncia, y le siguieron ministros y funcionarios que responden a Cristina Kirchner. ¿Cómo seguirá esto? Todavía no lo sabemos. Recientemente acaba de declarar el presidente Alberto Fernández que el gobierno, la gestión, se va a desarrollar en el día de hoy de manera a como él lo considere conveniente. Hasta ahora el presidente no ha aceptado ninguna renuncia ni ha provocado cambios en su gabinete. Veremos qué sucede en las próximas horas. La situación nacional que nos compete a todos y nos preocupa. Para hablar de ella estamos en comunicación directa con el diputado Carlos Gutiérrez, quien es jefe del bloque Córdoba Federal en la Cámara de Diputados de la Nación. Buenos días, Carlos. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Lo sorprendió esta situación que se produjo ayer por la tarde, digamos, esta crisis en el gobierno? Para serte franco, no demasiado, Uh-huh. Marcelo, y creo que el no demasiado tiene que ver con cómo uno ha ido siguiendo Uh-huh. el decurso de los acontecimientos y llegado hasta la estación, por decirlo de alguna manera, de la elección del domingo próximo pasado, Uh-huh. y según fuese el resultado, podía tranquilamente, si uno analizaba los prolegómenos y luego el resultado que se produjo el domingo, tranquilamente podía derivarse en una crisis semejante. Claro. Hoy por hoy tenemos la información que está circulando, ya sea por vía de la especulación o por vía de algunas manifestaciones concretas, como estos pedidos de renuncia, Uh-huh. estos pedidos, estas renuncias puestas sobre la mesa del presidente. Claro. Mucha más información no tenemos. Lo que sí creo que es una hora para ser totalmente prudentes. Nosotros lo Claro. veníamos diciendo, que si ya la grieta que existía y existe en el país Uh-huh. era un elemento lo suficientemente dañino como para pensar en una salida para Argentina por vía de una mesa verdaderamente de diálogo, por un pacto del tipo que fue la Moncloa en su momento, Claro. o algo similar. Exacto. Bueno, si la grieta lo era, ahora una grieta dentro de uno de los polos de la grieta, es decir, una interna dentro, nada más ni nada menos que del gobierno, Uh-huh. bueno, realmente confunde y hace temer a todos los argentinos. En esto yo hablo como un argentino más, Sí, estamos sí. todos expectantes, es decir, de que esto no sea un elemento que en vez de ayudar, profundice aún más lo que la grieta ya venía impidiendo, que es tratar de construir una salida a la crisis
realmente muy grave que tiene Claro. nuestro país. Diputado, esta mañana el presidente se reunió con el gobernador de San Juan, Uñac, y ayer hubo expresiones de respaldo de gobernadores como, por ejemplo, Mansur, de Tucumán y Bordet, de Entre Ríos. ¿Cuál es la posición del gobierno de Córdoba, de Juan Schiaretti? Bueno, la de seguir los acontecimientos con esta preocupación que yo Ujú. te manifiesto, es decir, nosotros no somos parte de la coalición gobernante, por lo tanto, no somos quienes Ujú. tenemos, ni depende de nosotros, que contribuir a resolver en un sentido o en otro esta interna que se está manifestando en el gobierno. Ujú. Lo que sí nosotros hacemos votos, porque la que se daña o puede dañarse aún más todavía, es la Argentina toda. Claro. Y entendemos que no puede ser que, por un lado, se diga que se ha tomado debida cuenta de lo que las urnas marcaron, esto me refiero a nivel Sí, nacional, sí, sí. en la propia expresión del presidente, y luego tener estas manifestaciones que tienen en vilo, vuelvo a decir, a todo el país. Así que, bueno, nosotros seguimos con preocupación, pero vuelvo a decirte, Marcelo, nosotros no Claro. somos parte de la coalición gobernante del Frente de Todos, Sí, sí. concretamente. Por algo hemos ido a estas elecciones paso como Ujú. la fuerza provincial que somos, Claro. hacemos por Córdoba con todas nuestras propuestas Ujú. que han incluido siempre en la voz de nuestros candidatos y candidatas, el llamado a terminar con la grieta, el Claro. llamado a terminar con el enfrentamiento entre los argentinos. Sí, sí. Si eso era, vuelvo a decir, si eso para nosotros sigue estando absolutamente vigente, porque estamos totalmente convencidos que si no se construye en términos más o menos parecidos a lo que hacemos los cordobeses con Claro. nuestro modelo de gestión Córdoba, donde no hay grieta, donde se Ujú. dialoga con el que piensa distinto, donde se construye incluso la realidad todos los días, productiva, institucional, etcétera, no dependiendo y no en la lógica amigo-enemigo, Claro. cuánto más o cuánto menos chance tiene Argentina si encima se produce una grieta Sí, interna sí, o sí, una sí. interna concretamente dentro de la fuerza gobernante. Pero no somos Claro. nosotros los que tenemos o podemos opinar en este sentido, Marcelo, como no Claro. sea expresar la preocupación que Exacto. ojalá se encuentre rápidamente Ujú. una solución a semejante crisis institucional y que esto, perdón, Sí, sí. y que esto en todo caso desemboque en esta convicción que nosotros tenemos de que si no hay diálogo, Ujú. si seguimos con esta lógica de la grieta, Argentina realmente va a estar cada vez peor. Complicada. Carlos, ¿ha tenido el gobierno provincial una conducta histórica respecto de los gobiernos nacionales en lo que es la gobernabilidad? Siempre la ha apoyado durante el gobierno de Macri, ha votado leyes que hacían a la gobernabilidad de aquel gobierno y en cuanto al gobierno de Alberto Fernández también. Deduzco que este apoyo a la gobernabilidad del país está presente, digamos, en el pensamiento del gobernador Schiaretti, ¿no? Pero es que siempre nosotros hemos manifestado que con el anterior gobierno, con el actual gobierno y con el gobierno que podamos estar o podamos Ujú. elegir los argentinos el día de mañana, el concepto de la gobernabilidad es esencial en el desenvolvimiento de la institucionalidad republicana, democrática, porque implica que quien gana las elecciones por el mandato del soberano, es decir, el mandato del pueblo Ujú. que lo vota, tiene que tener la posibilidad de echar a andar su programa de gobierno en todos los aspectos que sean necesarios Claro. y luego, en todo caso, la oposición tiene que ver qué cosas se pueden corregir o qué cosas es necesario, a lo mejor lisa y llanamente oponerse. Claro. Pero dotar de gobernabilidad es precisamente a aquel que termina de ganar una elección, darle la posibilidad para que la democracia se desenvuelva
por los carriles institucionales y de seriedad correspondiente, darle la chance de tener, bueno, por ejemplo, una ley madre como el presupuesto, más allá que uno puede tener visiones críticas de muchos aspectos parciales del presupuesto, pero eso es una herramienta fundamental para un gobierno, el anterior, y el que venga. Entonces, en eso, y se acaba de presentar, Carlos, el presupuesto ahora, ¿no es cierto?, anoche. Vamos a mantener el criterio de que la gobernabilidad debe sostenerse en el funcionamiento de la democracia. No, decía Carlos que se acaba de presentar el presupuesto, creo que anoche, ¿no? Con algunos indicadores ya económicos en cuanto a inflación y bueno, y demás variables económicas. Así es, por supuesto, todavía no hemos tomado en absoluto contacto con el mismo, tenemos algunos adelantos, algunas versiones y demás, pero bueno, inmediatamente nos abocaremos al estudio y al tratamiento del mismo, porque no nos olvidemos que en ese presupuesto, y acá viene la conexión con lo que hemos estado hablando hasta hace muy pocos días y seguiremos hablando ahora, los recursos rumbo a la situación general, la defensa de los intereses de Córdoba. Como dentro de ese presupuesto lo primero que nosotros tenemos que ver es cuáles son las obras que están o no incluidas en Córdoba, qué programas o qué cuestiones están incluidas o no en Córdoba para celebrar lo que esté incluido, pero para dar la pelea frente a todo aquello que ese presupuesto indique que esto que nosotros hemos machacado y seguiremos machacando, de que no se refleja en los recursos que el gobierno nacional envía a Córdoba, el verdadero esfuerzo que los cordobeses y la cuantía que ese esfuerzo en recursos pone todos los años en las arcas nacionales. Bueno, el presupuesto es una herramienta fundamental para ver muchos de esos aspectos. Exacto. Esto, Carlos, que estamos viviendo, esta situación, esta crisis en el gobierno, ¿cree que va a afectar el desarrollo de la campaña? Venimos de unas PASO del domingo, donde ustedes, como Hacemos por Córdoba, hicieron una buena elección y estaban justamente trabajando. Quedan menos de 60 o menos de 60 días, ¿no?, para el 14 de noviembre, y estaban trabajando, perfilando, diseñando la segunda etapa de esta campaña. ¿Puede incidir esta situación en la campaña, afectarla? Sí, es una buena pregunta, Marcelo. Es decir, todos estamos, creo que por estas horas, primero preocupados por lo que esta crisis puede impactar, profundizando la situación que ya de por sí es grave en materia económica, en materia laboral, en materia de los tantos frentes que incluso el pandémico ha profundizado en estos últimos tiempos. Espero yo que no, porque si la crisis toma un rumbo verdaderamente que sería muy lamentable y preocupante, si el gobierno, el presidente concretamente, no logra encarrilar esta crisis para que en muy pocas horas los argentinos podamos sentirnos aliviados de que más allá de las secuencias que estamos viendo de palo va, palo viene, información, desinformación, bueno, ojalá más allá de eso quede como un recuerdo que se deja atrás rápidamente y nos podamos abocar no tanto al tema de la elección, sino fundamentalmente a que el gobierno encuentre el camino para empezar a aliviar la situación de los argentinos. Si no es así, bueno, lógicamente sería muy necio pensar de que no va a tener, no va a complicar o no va a tener repercusiones a nivel de lo que, como vos bien describías, en muy poco tiempo más, los argentinos tendremos ya que votar en la elección general, donde ahí sí ya se define concretamente el nuevo mapa político. Esta cuestión. Así es, tal cual. Carlos, muchísimas gracias por sus declaraciones y su tiempo. No, al contrario, Marcelo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Fueron las palabras del diputado Carlos Gutiérrez. La provincia preocupada
por la situación nacional, por la crisis en el gobierno, pero toma distancia. No se mete porque, dijo Gutiérrez, diputado nacional, jefe del bloque Córdoba Federal, no somos parte de la coalición gobernante y espera la provincia que el presidente Alberto Fernández en las próximas horas reencarrile esta situación de crisis. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.